Muy buenas días, tardes, noches, donde quiera que vean esta transmisión, Diálogos Ambientales. Hoy estamos con Alejandro Torres, un líder ambiental de la ciudad de Bogotá, más específicamente de la localidad de Kennedy. Bueno, para nosotros la red Diálogos Ambientales es un verdadero placer, Alejandro, saludarlo en esta oportunidad, que nos tener su presencia, contar con su experiencia para nosotros y para toda la audiencia va a ser realmente muy importante tener este diálogo con una persona de las calidades, del compromiso y de la parte humana que tiene Alejandro Torres como un hombre formidable en lo que respecta a la humanidad y al trabajo ambiental y por los seres vivos. Alejandro, mm, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Jaime Enrique, es un gusto compartir con ustedes 32 años de experiencia en materia de gestión ambiental en defensa de uno de los humedales más impactados de Bogotá. Aquí el humedal El Burro, localidad octava de Kennedy, una localidad considerada en emergencia ambiental por calidad de aire principalmente, es donde tenemos PM10 y PM2.5, ese asesino silencioso, generador de enfermedades respiratorias agudas en adulto mayor y en primera infancia. Una localidad surcada por tres ríos altamente contaminados: río Fucha, mayor contaminación química; río Bogotá, pues la materia fecal de 9 millones de habitantes, casi 10 en la planicie, en la cuenca media; y un río Tunjuelo que trae desde lixiviados, desde minería, vertimiento de curtiembres. Entonces esos son los tres límites naturales, y al interior cuatro de los humedales más degradados, más impactados en Bogotá, pero esas causas imposibles son las que dan convicción a dar continuidad a estas tareas. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que hoy, como ya lo decíamos al principio de este diálogo, de esta entrevista, aquí hemos querido visibilizar a esas personas para que más líderes ambientales tengan el ejemplo y tomen como referencia esa experiencia y toda ese conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, Alejandro, vamos a dar un tránsito por lo que ha sido su vida, su experiencia y todo lo que pues usted nos pueda contar. Bueno, entonces Claro que sí. la primera pregunta es, digamos, ¿por qué, dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué barrio de Kennedy te criaste? ¿Cómo era esa Kennedy? Cuéntanos algo, o sea, ubícanos en el tiempo. ¿Y Bueno, qué te primero que todo, Jaime, soy bogotano, pero vengo de una familia cundiboyacense. Mi papá de la región de Boyacá, en el páramo de Oceta, hoy considerado el páramo más hermoso del planeta, que es del municipio de Mongua, Boyacá, arriba de Monguí. En este páramo, pues era mi infancia, mi tiempo de vacaciones, montando a caballo, yendo a pescar al río Cravo, caminar el páramo de Zeta, viendo los cóndores, las águilas, viendo en libertad los venados, los osos de anteojos. Fue una infancia muy agradable salir uno de Bogotá para cada vacación, sea Semana Santa, sean vacaciones de mitad de año, de fin de año. Entonces, con mis primos siempre montando a caballo, resultábamos en el páramo de Pisba, en el páramo de Ciscuncí, en Ocetá y hacia la falda llanera, hacia la Grande. Entonces, mi interacción siempre fue muy directa con los animales. Pero por otra parte, mi mami es de la región del Guavio, mi abuelo era alcalde de Gachetá, Cundinamarca, y en el Guavio, pues mi abuelo, el primer alcalde de elección popular, fue ese ejemplo de gestión administrativa, política,
que me permitió tenerlo como referente, como ejemplo. Ese abuelo que construía escuelas, puentes, vías, en Navidad hacía las novenas y daba obsequios a los niños campesinos, carritos o muñecas. Entonces, esa mezcla cundiboyacense, un abuelo recio, paterno en Boyacá, entre los páramos, y otro de clima más cálido, donde me enseñaban a coger café, donde íbamos a darle el pasto imperial al ganado, y entonces una infancia en la cual tuve la oportunidad de interactuar con otros animales ya de clima más cálido, y entonces fue así que resulté entre humedales, zanjas, cogiendo cangrejos o pescando, viendo la metamorfosis de las ranas, y siempre radicado en Bogotá. Inicialmente, pues yo nací en Sears, en Galerías, hoy pues, ya no se llama Sears, pero después resulté viviendo en San Mateo, en Soacha. Allí empecé la defensa de unas montañas que los mineros venían dinamitando. Estas montañas tenían unos abrigos rocosos con pictogramas muiscas de hace 12.000 años. Entonces ahí inicié a conectarme con ese patrimonio ancestral. Sin embargo, desde el año 90 llegó a vivir al sector de Castilla, a Bosques de Castilla, y fue allí donde nuestro patio de recreo era el humedal, sin saber nosotros que era la chucua del humedal El Burro. Simplemente era el sitio donde nos íbamos de safari, de excursión. Yo me llevaba a los amiguitos del conjunto a caminar, y allí pues veíamos tinguas. Yo no sabía ni siquiera que se llamaban tinguas. Yo les decía era paticos, o creí que eran águilas, pero eran gavilanes y halcones. Ya con los niños caminando el humedal, empezamos a recoger basura, lo veíamos lleno de basura. Antiguamente pues había mucho habitante de calle, mucho expendio de drogas, había hasta una marranera en este sector de Castilla, al lado del canal Castilla, Canal Los Ángeles, y fue así como inicié a organizar un grupo de niños, a proteger, a recoger basura, a sembrar plantas, y creo que el pie de arranque fue en el año 93. Por eso hoy tengo el gusto de decirles, ya 32 años después, hoy pues el humedal ya identificado, ya con procesos sociales, y entonces ese origen campesino fue lo que me motivó a tener un diálogo comunitario, pero también con la institución. Antiguamente el DAMA, Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente, de la mano con el acueducto y con la alcaldía local, ya dándonos a conocer como un grupo de jóvenes conocido como Asinus. El burro busca burros para rascarse, Asini, Asinus fricán, y así empezamos nosotros a unar esfuerzos por la defensa de uno de los humedales más degradados en Bogotá. Interesante ese nacimiento, o sea, esa génesis de cómo conectaste con la naturaleza desde temprana edad. Y bueno, ahí vamos avanzando hacia el nacimiento de ese líder territorial, ya que, pues, como tú lo dices, en principio no se conocía la historia de que eso era un humedal. Lo que tú dices es que era un territorio prácticamente que estaba abandonado, con muchos problemas ambientales, sociales. Entonces, ¿en qué instante? O sea, siempre hay un momento en el que el territorio toca la puerta, ¿no? O sea, que eso no es lo que hoy pueden ver, digamos, los estudiantes, los vecinos del humedal que van y ven una transformación que seguramente habrá mucho que hacer, pero es que lo que se ha avanzado es muchísimo. Entonces siempre hay un momento en que el territorio toca la puerta. ¿En qué instante sentiste que el humedal El Burro no era solo ese paisaje, digamos, descuidado, sino que ese ecosistema era un ecosistema vivo que necesitaba que alguien lo defendiera? Bueno, Jaime, la realidad es que con el acelerado desarrollo urbano, muchos de ellos construcciones ilegales, barrios sin, de autoconstrucción, no formales,
venían avasallando los ecosistemas de humedal. Yo me puse a investigar. En el año 93, la Secretaría de Ambiente, o antiguo DAMA, saca un informe del Plan Ambiental Local de Kennedy, identificando el humedal La Vaca, el humedal El Burro y el humedal de Techo como los humedales con la mayor presión urbana. Afortunadamente, mi mami trabajaba en la Contraloría de Bogotá. Ella me permitió acceder a algunas informaciones que el DAMA estaba haciendo visible, pero ya cuando empiezo a entender cuál era la función principal de un humedal, que para mí ser el hábitat de fauna silvestre es la fundamental. Mi amor por los animales es lo que realmente me acercó a este ecosistema, porque allá habían comadrejas, yo no sabía que era una comadreja, y verlas con el cuello y el vientre blancos de color chocolate, casi 80 centímetros, corriendo entre los juncales, nunca había visto un animalito de esos, o ver las Ujú. caicas, unas que en el vuelo hacían vuelos circulares y hacían sonar supremamente fuerte las alas. Me acercó mucho a este ecosistema, me pongo a investigar, encuentro que no era ese espacio verde de safari, sino que por el contrario era un humedal que era el sustento de fauna. Empiezo a indagar cuáles son las principales funciones. Resulta que los humedales son esponjas que absorben el agua en época de lluvia y la liberan en época de sequía gradualmente, o sea, es una esponja, pero también es una esponja que absorbe y evita los riesgos de inundación en una localidad como Kennedy, que históricamente se ha inundado Patio Bonito, que históricamente se ha inundado Tierra Buena, y entonces empecé a entender cuál era la importancia de proteger este ecosistema y evitar que estos urbanizadores piratas, estos rellenadores ilegales, estas urbanizadoras que de forma corrupta empezaban a pasarle plata, a no sé si a las curadurías o el mismo acueducto de Bogotá, tenía la competencia de generar el amojonamiento en el año 93. Y en ese año 93 es cuando pone el alinderamiento, el amojonamiento del humedal, dejó grandes zonas inundables por fuera sin una protección, sin un reconocimiento. Y ahí fue cuando empecé a empaparme de mucha información, y esa información tuve el privilegio de conocerme con el proceso social del humedal La Conejera. Allí estaba Germán Galindo, Medardo Galindo, el abogado, el especializado en derecho ambiental, Henry Galindo, el hermano de ellos era el que manejaba las volquetas, el que se atravesaba los rellenadores, y Ana María Niño, la esposa de Germán Galindo. Fueron ellos Mm. los que realmente me enseñaron, me blindaron. Allí conocí uno de los guías del humedal La Conejera, era Pedro Barrera, otro era Miguel Ángel Julio, otra era la señora América. Y entonces encontrarse con personas que tenían la misma tarea, la misma labor que traíamos nosotros, fue lo que estructuró una red de organizaciones sociales con la misma causa. Ahí fue cuando nos convertimos en cofundadores de la red de humedales de Bogotá y la Sabana. Entonces en la Sabana, el humedal Gualí, Tres Esquinas, estaba Amalia y Abel, Abel Neira, pero en la Conejera estaba Germán, pero en el humedal Jaboque estaba Marta Andrade, pero en el humedal Córdoba estaba Mauricio Castaño con Miriam Luján, con Luz María Gómez, estaba en el humedal Meandro del Say y en el humedal Capellanía Jorge Zamudio, pero en La Vaca estaba Dora Villalobos, pero en el humedal Tibanica estaba Tina Fresneda, y entonces en el humedal Santa María del Lago estaba Edgar Bermúdez y Gladys Cifuentes, con el humedal Juan Amarillo también. Y entonces cuando nos dimos cuenta, estaban los de Bosa, estábamos los de Kennedy, los de Fontibón, Engativá y Suba, 5 localidades que concentraban estos humedales. En el humedal Torca Guaymaral estaba Hernando Montaña con Raúl Moreno, con Diana Buitrago, y ahí logramos conformar un equipo que se convierte en esa primer red
de trabajo articulado y así dividimos por nodos. El nodo Bosa, el nodo Kennedy, el nodo Fontibón, Engativá y Suba. Claro que ahí entra también Usaquén porque el humedal Torca-Guaymaral lo divide la autopista norte, entonces ya está Sí. Usaquén, que es el único humedal que corre el agua sentido sur-norte, y así empezamos a organizarnos. Entonces los de Suba ya nos íbamos para los humedales de Bosa, los de Bosa nos íbamos para los de Engativá, los de Kennedy recibíamos y así empezamos a truequear los saberes al punto que conformamos esa red de humedales de Bogotá, creo que haciéndole un poquito de contrapeso a la mirada cuadriculada de intervención equivocada que hacía el acueducto de Bogotá, el humedal Jabó que lo convierten en Matera, el humedal Juan Amarillo lo convierten en piscina y el humedal Santa María del Lago en un Simón Bolívar pequeño. Eh, increíble, increíble. Bueno, claro, haciendo un poco pues de abogado del diablo, bueno, hay que decir también que igual era novedoso, ¿no? O sea, antes nadie protegía un humedal, nadie sabía que era un humedal, entonces, pues de alguna manera, a veces con buenas intenciones, como las tuvo la alcaldía de Bogotá en su momento, de querer invertir recursos, pero estaban influenciados por lo que habían visto en Europa, de cómo era que se hacía el, digamos, el arreglo arquitectónico de una ciudad, entonces hacían era alamedas, hacían obras de infraestructura, no pensadas tanto en proteger el ecosistema, sino más bien como que fuera un entorno arquitectónicamente agradable a la vista del peatón, tal vez, ¿no? Claro, Jaime, pero la Mm. verdad, hoy, después del tiempo, se nos ha Sí, dado la razón. claro. El humedal La Conejera es el ejemplo nacional de restauración de humedales. Gana el premio Planeta Azul. El humedal Tibauyes o Juan Amarillo, 350.000 millones que invierten del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, 350.000 millones en llenar este humedal de cemento, de ladrillo, de adoquín, endurecer la ronda hidráulica, cuando esa ronda hidráulica es la que fluctúa, la que permite esa zona anfibia, una transición entre lo terrestre y lo acuático para permitir que se infiltren aguas alimentando acuíferos y entonces nosotros ya nos llenábamos era de argumentos de especialistas, ahí resultamos muy cercanos a un Gustavo Wilche Chaus, a un Manuel Rodríguez Becerra, a una Alegría Fonseca de la Fundación Alma, ellos pues imagínense, fueron los padres de ese primer código de recursos naturales, el decreto 2811 del 74, y así empezamos a llenarnos de argumentos, pero también de estrategias jurídicas para poder defender los humedales, como eran las acciones populares, las acciones de grupo, las acciones de tutela, y no nos quedábamos simplemente con esa forma de defender el pajarito o el pececito o la ranita, sino que realmente se debía, era un tema más profundo, que era el del ordenamiento territorial, los territorios ambientales, la estructura ecológica principal, esa conectividad entre la ruralidad de Bogotá, que es el 75%, con los cerros, a través de las cuencas de ríos y en conectividad a los humedales, que eran los que alimentaban el río Mayor o río Bogotá. Entonces, obvio, ellos justificaban grandes contratos, imagínense Jaime, 350.000 millones del Banco Mundial para llenar de cemento y ladrillo y fuera del hecho perforar los acuíferos para ponerle un bombillito verde y extraer agua cuando el nivel de evaporación no era el mismo y hasta el mismo Thomas van der Hamen, con esa persona que tuve el privilegio de caminar, Bosa, el protocolo de restauración de humedales. Yo era disque el guía de Thomas van der Hamen cuando venía a los humedales de Bosa, a los humedales de Kennedy, me llevó a los abrigos rocosos del Tequendama, a los hombres del Chiguazuque, y con van der Hamen, pues más nos nutríamos de información técnica. Las aerofotografías donde veíamos las zanjas y camellones, los surcos ajedrezados, donde los antiguos muiscas eran poetas del agua y manejaban hidráulicamente el río
para generar piscicultura, para generar cultivos, para nutrirse de estos humedales que hoy, y lastimosamente, tenemos que ser claros, después de 137 años, el acueducto cobra un servicio de alcantarillado que debe consistir en saneamiento básico, o sea, hacerle un tratamiento primario a nuestras aguas residuales, sean industriales o domiciliarias, muchas de ellas fecales, hacerle un tratamiento previo antes de ser vertidas de forma directa a un humedal. Hoy la realidad es que los humedales los han convertido en una cloaca maloliente de disposición inadecuada de aguas residuales. Y es ahí cuando nosotros dijimos, oiga, pero ¿qué están haciendo? Contaminando, llenando de materia fecal, de vertimientos industriales. Muchas veces los humedales se teñían de colores, porque habían talleres de pintura de carros o tintas de impresión. En el humedal Jaboque un día resultó el humedal disque azul y era una pinta que lo había teñido. El humedal del Burro un día resultó rojo y eran unos talleres de latonería y pintura, y entonces todos estos barzoles, todos estos químicos, todos estos Claro, hidrocarburos que estaban haciendo con nuestros ecosistemas. Fue así claro. como nos llenamos de argumentos y empezamos a convertirnos en la piedra en el zapato de una institucionalidad que venía haciendo las cosas de una forma muy equivocada. Bueno, entonces esto nos lleva a la siguiente fase, porque ahí es muy interesante todo ese recorrido que vamos haciendo, cómo va creciendo ese líder de ser un adolescente a entrar a conocer a la generación que empezó con el ambientalismo técnico, como el profesor Van der Hamer, Germán Galindo y las otras personas que has mencionado. Y entonces, como también lo que queremos acá mostrar son los temas de gobernanza forestal, porque eso que tú estás haciendo y eso que estamos viendo ahí, es un proceso de gobernanza forestal indudablemente. ¿En qué sentido? ¿Y por qué también traigo yo acá este tema de la gobernanza forestal? Y es porque a veces pensamos que el bosque es por allá lejos de la ciudad, y eso que hicieron ustedes con la red de humedales es hacer gobernanza forestal dentro de la ciudad. Entonces, es conectar a la gente con algo que es nuestro patrimonio, porque realmente, pues en este momento Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, que tiene más de 50 millones de hectáreas de bosques, y sin embargo estamos de espaldas a ese gran patrimonio que lo estamos perdiendo sin siquiera darnos cuenta. Entonces, este ejercicio de gobernanza que hicieron ustedes va dando sus frutos, porque comienza esa primera parte de conocimiento del territorio, digamos, sin ningún tipo de quien los asesorara, sino iban viendo los animales, iban viendo las chucuas, iban viendo eso, iban explorando. Después se dan cuenta de que jurídicamente había unas entidades como la Contraloría, como bueno, el acueducto, que tenían unas responsabilidades legales sobre el territorio, y también comienza a crearse una red de humedales o de protectores de los humedales, que es la comunidad que empieza a tomar partido sobre su territorio. Y entonces vamos a dar un salto a algo que fue, pues en este caso, un salto entiendo yo, a la política, y a la política en este caso electoral, porque entiendo que, y ahí quiero hacerle la pregunta, ¿por qué llegar y por qué entrar a la política y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Creo, Jaime, que en el tiempo no es la primer política, la electoral que generamos. Jaime, imagínese que nosotros veníamos, era de pelear con el acueducto de Bogotá, de frenarlo a través de acciones populares. Es que la acción popular y la acción de grupo es un mecanismo de participación ciudadana que garantiza los derechos colectivos y de goce a un ambiente sano. Ujú. Entonces, como veníamos peleando con el acueducto, y con la Secretaría de Ambiente, porque la Secretaría de Ambiente o el antiguo AMA tenía que lavar
la cara como autoridad ambiental, justificar la intervención de endurecimiento de los humedales con cemento, ladrillo, adoquín. Fue ahí cuando generamos la primer política pública del país, la política de humedales del Distrito Capital. Entonces, antes de lanzarme a la política electoral, primero fue un ejercicio de la formulación de la primer política pública del país. Ahí le generamos una línea de educación, otra de conservación, otra de manejo y uso sostenible, otra de investigación científica. Dejamos 5 líneas gruesas donde el agua era el eje articulador, la columna vertebral de la política distrital de humedales. Ya existía una política nacional de humedales, pero necesitábamos aterrizarla para el Distrito Capital, que al interior del área urbana tenía más de 14, 15, hoy son 17 y aún quedan humedales sin reconocimiento. Entonces, esta política pública de humedales, la primer política pública del país, desencadenó en que se generara una política de juventudes, después una política de ruralidad, después una política de participación, y fue así, mi querido Jaime, como resulté inmiscuido en la formulación y construcción colectiva de varias políticas públicas de Bogotá. Entonces, siéntese con la política de juventudes a formular cómo era que los colegios tenían que entrar en una dinámica de educación ambiental, cómo tenían que entrar las comunidades, las juntas de acción comunal, cómo teníamos que tener una llave, un eslabón con la academia, y ahí entra la universidad distrital a través de su facultad ambiental, a través de su facultad forestal, a través de sus administradores ambientales, pero también la nacional, porque ahí estaba el Instituto de Estudios Ambientales. Y entonces, sí, Jaime, nosotros acá arrancamos como un ave dándose contra un cristal, pero Ujú. cuando nos rodeamos y generamos fuerzas, que ya estábamos en 5 localidades, cada uno en un humedal sentado, ya teníamos el grupo de base, pero nos rodeamos de esa academia. Estaba olvidando un Byron Calvachi, un Julio Ujú. Carrizosa, un Tomás Esteves, una Loreta Rosselli, una Diana Balcázar. Y entonces cuando nos dimos cuenta, ya teníamos la base, que era la gente en las localidades, pero ya teníamos el conocimiento académico, ya estaban los argumentos. Y ahí entonces ya nos hablábamos de igual a igual con el acueducto de Bogotá, que según el plan de ordenamiento territorial era el encargado de manejar el sistema hídrico del Distrito Capital, que la ronda de los ríos, pero cómo es la intervención en la ronda de los humedales. Y ahí quien tuvo la oportunidad, y que en paz descanse, Cristina Mayorga, fue esa lideresa que al interior de la Secretaría de Ambiente, de la mano con Livia Hernández, con Aurita Bello, con María del Carmen Pérez, otros, excúseme que se me olviden todos, pero le estoy contando una historia de hace muchos años, Jaime. Claro. Y ¿De ahí qué año fue, estamos hablando? Jaime, Ilústranos en el tiempo. arranqué en el año 93 y fue hasta en el 2003, 10 años después, cuando empezamos a sentarnos con el acueducto de Bogotá. La gerencia ambiental todavía ni siquiera existía, y con la Secretaría de Ambiente. Estamos hablando del año 2003-2004, cuando empezamos a formular esa política distrital de humedales. Esa política la debo tener por aquí. Ve, acá tengo una que es la política de humedales del Distrito Capital. La política de humedales se inicia en el año 2004, pero fue hasta en el año 2000, 2004, 2005, 2004, sí, 2004, 2007, cuando la pudimos, 2005. Acá dice 2005, cuando 2 años construyendo la primer política pública del país, la política de humedales del Distrito Capital. La iniciamos entonces a construir en ese año 2003, trabajamos todo el 2004, y en el 2005, en el gobierno del alcalde Lucho Garzón de Bogotá Sin Indiferencia, fue cuando él la firma y ya quedó como esa línea rectora, esa bitácora de camino a seguir
para poder intervenir de forma amigable con el ambiente a nuestros ecosistemas de humedal. Entonces, por eso me devolví un poquito antes de Ujú. pasar a mi ejercicio político, venía Sí, era con esta formulación de la primer política pública del país. interesante. Es cierto, o sea, cuando estamos hablando de lo que es la gobernanza nuevamente, esa gobernanza de territorio, para, digamos, las personas que hoy conocen el humedal o han podido verlo, pues el cambio ha sido del cielo a la tierra, o sea, ya vemos cómo hay unas especies de búhos, de tinguas, de mamíferos, roedores, y empieza a haber otra dinámica, especies, tanto del recurso flora, fauna. Falta un poco en el tema de recuperar la calidad del agua. No obstante, pues yo creo que así como gastamos mucho tiempo en contaminar los ecosistemas, también se utilizará cierto tiempo para recuperarlos. Pero yo creo que ahí el trabajo también que vienen haciendo fue muy importante en ese momento porque también había el riesgo de que no hubiese humedal. O sea, la sola declaratoria ya de que lo hubieran declarado como un humedal, pues salvó eso, si no, Kennedy no tendría ese espacio vivo, ¿no? Sí, claro, Y en entonces, realidad, Jaime, hay algo que quiero exaltar, que es en el gobierno de Enrique, no de Enrique, porque con Enrique Peñalosa eso fue el endurecimiento de los humedales, sino en el gobierno de Antanas Mocus Cívicas. sí, Antanas Mocus, consciente de la presión de los volqueteros rellenando los humedales, mandó traer maquinaria e hizo unas zanjas alrededor de los humedales para evitar que las volquetas pudieran entrar a los espejos de agua y destruirlos. Entonces ya venía en sintonía desde la misma administración unas acciones, aunque no muy prudentes, pero acciones necesarias para el momento. claro. Y bueno, entonces ahí vamos al salto de lo que es ya nos explicaste que se formuló la primera política de humedales, política pública, y después viene ese tema de por qué, digamos, participar en temas electorales, o sea, política electoral. Vamos a pasar a esa etapa de tu vida, cómo fue y qué pasó ahí. Bueno, Jaime, como le conté, mi abuelo fue alcalde en Gacheta, Cundinamarca, entonces no soy ajeno a la política, traigo ese gusto en las venas. Estudié Derecho en la Universidad Católica y me di cuenta que la vía efectiva para defender un humedal era la política, no solo la formulación de una política pública, sino la política electoral. Los humedales necesitaban voces de líderes al interior de administraciones distritales y locales. En este caso, la Junta Administradora Local de Kennedy. Yo venía de ser del grupo de juventudes del Polo Democrático Alternativo. Allí trabajé con un gran ambiental, con Roberto Sáenz, y con Roberto fundamos un equipo llamado Agenda Bogotá. Sin embargo, por los escándalos de corrupción de ese entonces, de Samuel Moreno con el hermano, el carrusel de la contratación, eh, yo me aparto de ese ejercicio del polo democrático, pero ya me conocí con una gente en Boyacá defendiendo el lago de Tota y estando en la defensa del lago de Tota, porque el cebollero, el cultivador de cebolla junca, más la cría de trucha en jaulón, más el vertimiento de químicos prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, pues me dicen, oiga Alejandro, ustedes en Kennedy han hecho un trabajo con humedales, en Bogotá han hecho un trabajo con humedales, ¿por qué no vienen al Foro Azul del Lago de Tota en la UPTC de Tunja? Y fue allí donde me conocí con Navarro Wolf, con Fabio Hipólito Mariño, ellos eran integrantes del M19 y a través de ellos me hicieron el puente para conocerme con el doctor Gustavo Petro y fue allí cuando tuve la oportunidad de caminar de la mano de la gran lideresa ambiental Susana Muhammad.
Con Susana y con Duván López, organizamos el grupo juvenil ambiental del equipo progresista. Y de progresistas llega y me dice el mismo Gustavo cuando estábamos con Mafe Rojas, me dice, oiga Alejandro, ¿usted por qué no renuncia a su trabajo y se lanza de edil con nosotros? A mí me pareció una locura, pero creo que era un tema de responsabilidad, Jaime. Me postulo como edil de la localidad de Kennedy y entonces ahí empiezan algunos celos, nos ponen en una consulta a recoger apoyos y tuve la oportunidad de recoger más de 1.800 firmas en la localidad de Kennedy. Ya garanticé el aval para ser candidato a edil, me lanzo en el equipo progresista y tuve la oportunidad de quedar electo en el gobierno de Petro a la alcaldía, yo al edilato. Susana Muhammad pasó a ser la secretaria de Ambiente y ahí empezamos, ya entró Byron Calvachi como director de la Oficina de Ecosistemas y Ruralidad, nos sentamos en el equipo ambiental y dijimos hay que declarar el humedal La Isla del Cabildo Muisca Chiguazuque, de los Neuta, Tunjo, Orobajo, en Bosa, tocaba declarar el otro humedal llamado Humedal El Tunjo, cerca al Tunal, que realmente le decían disque Luciérnaga o Aguaya, pero realmente se llama Humedales del Tunal, porque esos humedales tenían un árbol predominante que es el tuno esmeraldo. Usted como ingeniero Exacto. forestal sabe que todo ese valle aluvial era de alisos y de tuno esmeraldo. Y un tercer humedal que logramos el reconocimiento es el humedal El Salitre, ahí al lado del fuerte de la Policía Ecológica Ambiental, donde ahora hay unos choques por esos mega eventos que hacen de grandes conciertos al lado de un espejo de agua que tiene mucha población de avifauna. Y entonces, Jaime, resulté metido en la política, quedé edil de la localidad y desde allí empiezo a estudiar qué es el papel de los ediles. Y las juntas edilicias vienen desde la época romana, imagínense, desde el Cenex, desde el Senado hace muchos años. Y entonces los ediles son aquellos encargados de mirar las obras públicas. Antiguamente eran solo acueductos y vías, pero el edil pasó a ser ese diálogo entre la institucionalidad, la alcaldía local y las comunidades. Y yo que vengo de una UPZ conocida como Castilla, que trabajo con niños en la Biblioteca El Tintal, en Patio Bonito, en Valladolid, en Andalucía, en Santa Catalina, en el Vergel. Entonces dije, oiga, al interior de la UPZ 46 Castilla hay dos humedales, el Burro y el humedal de Techo. En Techo estaba Luz Mary García defendiendo el humedal, pero hoy nos damos cuenta que el humedal de Techo es el más impactado de Bogotá. Tiene más de 870 predios construidos al interior del espacio público, un espacio público inembargable, imprescriptible, inalienable, con casas de 4, 5, 6 pisos. O sea, no eran unas viviendas de subsistencia, sino que eran rellenadores ilegales que llegaron a sentarse en un barrio que lo bautizaron Lagos de Castilla. Lagos de Castilla, si es un lago, es porque antiguamente era el humedal y hoy se llama Lagos de Castilla. Está peor que Lagos de Torca de Claudia López y Lagos del Tunjuelo, allá en zonas de riesgo de inundación y por remoción en masa. Sin embargo, esta estrategia política nos funcionó para llegar a una junta administradora local y proponer proyectos que tenían que ver con ese componente ambiental, como la agricultura urbana. Impulsé la agricultura urbana en Bogotá, aquí en la localidad de Kennedy, impulsé el trabajo con las cooperativas de recicladores, resulté metido en el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares, los PRAE, los procesos Los PAES. comunitarios de educación ambiental, sí señor, los PROCEA, y articulados con universidades como los proyectos ambientales universitarios. Entonces, creo que esta estrategia de haber logrado articular a los recicladores con los animalistas, con los defensores de ríos, con los defensores de humedales, con los educadores, con los huerteros, porque es que los huerteros también tienen
esa estrategia de las pacas y entonces coger un residuo orgánico, convertirlo en abono a través de pacas para poder generar nutrición a unos árboles que veníamos sembrando, árboles que, bueno, desde el ecofondo, con Rafael Colmenares, en el ecofondo, tuvimos la oportunidad de sembrar árboles en el humedal del Burro. La primera siembra que hice grande fueron más de 8.000 árboles plantados en el humedal, pero también tuvimos la oportunidad de sembrar árboles en la ronda del río Bogotá, en la ronda del río Fucha, en la ronda del río Tunjuelo, y fue así como impulsamos que los corredores ecológicos de humedal, los corredores ecológicos de ríos, fortalecieran esa estructura ecológica principal. Es necesario aclarar que la estructura ecológica principal es ese esqueleto soporte sobre el cual se monta el ordenamiento territorial. Entonces ahí encontramos que el plan de ordenamiento territorial tiene tres estructuras. Una la ecológica principal, otra la funcional y de servicios y otra la de conectividad. Y esto entonces nos hace caer en cuenta que el elemento articulador de nuestro territorio es el agua. A través de un río, pongamos el caso del río Tonjuelo, nace en el páramo más grande del planeta Tierra, el páramo Sumapaz, en el sistema lagunar Los Tunjos, Laguna Chisacá, en un ecosistema lleno de frailejones, de musgos, de líquenes, de águilas, de curíes, de colibríes, el barbudito chivito de páramo. Y entonces en este descenso nos encontramos con el primer choque, que es la frontera agrícola. Pero hay que enseñar es al campesino a decirle, venga, si usted necesita agua para su cultivo de papa, de zanahoria, de haba o de arveja, tiene que garantizar ese flujo permanente de aguas limpias. Pero después encontramos que el campesino utilizaba agroinsumos, muchos de ellos químicos, no amigables con el ambiente, como los cultivos de papa, la R15, que estaba haciendo vertimiento de forma directa a la cuenca del río Tunjuelo. En ese entonces se llamaba río Chisacá. Pero cuando empieza a descender, llega un río que se llama el río Lechoso o Mugroso. Nosotros le decimos el lechoso. Llega al embalse El Hato, pero después se une el otro río, que es el río Curubital, en el embalse La Regadera. O sea que el río Tunjuelo es la unión de tres ríos: el río Lechoso, el río Curubital, el río Chisacá, y desde el embalse La Regadera hacia allá, ahí sí se llama propiamente río Tunjuelo. No río Tunjuelito, sino río Tunjuelo. Tunjuelito es la localidad. Y cuando sigue bajando el río, que es la unión de tres ríos realmente, se encuentra con los primeros vertimientos de aguas fecales, aguas residuales de los campesinos alrededor, que pues obvio no tienen un sistema de alcantarillado que separe las aguas lluvias de las aguas residuales, y en su descenso empezamos nosotros a encontrar que el vertimiento de estas aguas fecales se sumaba a un vertimiento de lixiviados. El relleno sanitario Doña Juana está arrojando de forma directa los lixiviados de el relleno Doña Juana a través de la quebrada La Trompeta, Hierbabuena, la quebrada El Infiernito, están llegando acá, y entonces ahí empezamos nosotros a entender que el plan de ordenamiento territorial tenía otro problema, que era la separación de aguas residuales y la separación de aguas lluvias. Hoy es un sistema cloacal, pero todo esto nos permitió que desde la participación política entendiéramos que la estructura ecológica principal es ese esqueleto sobre el cual se monta el ordenamiento territorial, y entonces yo ya no era el edil solo de la localidad de Kennedy, sino que tenía que ver con mi experiencia en planeación distrital en áreas rurales, tenía que ver con mi experiencia en la generación de documentales del río Bogotá o del río Tunjuelo,
pero en conectividad con toda la red de humedales que encontrábamos en el distrito. Fue así como el ordenamiento, yo creo que ese plan de ordenamiento territorial de Gustavo Petro, premiado en Alemania porque el agua era el ordenador del territorio, Mm, simplemente en la siguiente alcaldía cogieron ese pot y lo echaron a la basura porque estaba ush, tocando temas como la expansión urbana sobre áreas de inundables, sobre el valle aluvial del río Bogotá, y entonces creo firmemente que la participación política es de las mejores estrategias para la garantía de derechos colectivos y de goce a un ambiente sano. Derechos colectivos entendiendo la salud pública como un derecho colectivo, claro, entendiendo el goce de un ambiente sano, que es el artículo 79 de la Constitución. Y entonces, si caí en ese tema de la política, todo el mundo me dice, Alejandro, pero usted es un ambiental que rescata, que crea colibríes, que educa niños, que está salvando la comadreja, que está rescatando el curí, que va y rescata murciélagos, que rescata serpientes, que hace un criadero de ranas. ¿Por qué resultó metido en la política? Porque creo que es la medida efectiva de protección de la naturaleza, Jaime. claro. Uy, no, pues, bueno, sin palabras para explicar lo importante que es ese ejercicio de participación. Y lo digo porque los líderes que están recorriendo ese camino que tú ya has recorrido y, y sí se dan cuenta que es necesario comenzar a trabajar desde la gobernanza, desde la pedagogía, desde el conocimiento científico, técnico, desde la producción de políticas públicas, pero llega el momento en que empuja al siguiente paso, que es la política electoral. Bueno, Alejito, ahora vamos a hacer un cambio de tercio porque entonces nos vamos, como buen líder, vamos a hablar Jaimito, a, el así libro es, Humedales Kennedy, Dinámica Ambiental, Social y Urbana. Con la acción popular que ganamos del Humedal El Burro, logramos la publicación de este libro, sacamos 7.000 ejemplares. Y sí, entonces, ¿cómo así que en la historia de Kennedy soy el único edil de la historia que ha logrado generar un libro que recopila toda la memoria histórica de cuando llegó el primer aeropuerto de Bogotá, que era el aeropuerto de Techo, el primer claro. el hipódromo de Techo, el humedal de Techo? Esta localidad no se llama ni siquiera Kennedy, se llama Techo, pues en respuesta a ese desarrollo urbano que se expandió hacia el occidente de Bogotá. Y entonces contar cuál fue la historia del humedal La Vaca, que hoy los dos espejos están divididos, el espejo norte y el espejo sur, por 8 barrios, que el humedal de Techo tiene 870 predios construidos al interior, que ya con aerofotografías, con estudio de sedimentos hídricos, con levantamiento faunístico y forestal, logramos, Jaime, el reconocimiento de un nuevo humedal para Kennedy, que es el humedal Tingo Azul, 37 hectáreas de un nuevo humedal para Bogotá. Y este nuevo humedal lo encontramos como un humedal interlocal, porque lo compartimos con Bosa y con la localidad de Kennedy, pero hoy se convierte en un nuevo pulmón, y eso es el proceso que inicié en el año 2004 en plena formulación de la política de humedales. Yo pedía la inclusión de ese nuevo humedal, humedal Tingo Azul, y solo hasta el 2022 se hizo posible, o sea, 20 años después. Y entonces animo a que todos los ambientales del país, de Bogotá, no se queden con que esto es una tarea de ya para allá, esto es una tarea de largo aliento en la que tenemos que ser perseverantes, constantes y rodearnos de las bases sociales y el conocimiento académico. Qué bueno. El humedal Tingo Azul, el nuevo, eso es un hito, eso fue un hito para Bogotá y trabajo tuyo y trabajo de la red. Eso por lo cual yo creo que valió la pena haber hecho todo ese trabajo.
y viene la Claro que recuperación, sí. ¿no? Bueno, Alejito, ahora vamos a pasar a esa parte ya más humana. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, esa pasión. Bueno, ya tuviste ahí un avance, pero yo que te conozco de hace mucho tiempo también, por ejemplo, esa pasión por los animales. Yo nunca había visto que alguien había podido domesticar, no sé, no, la palabra no es domesticar, criar un colibrí. Y cuéntanos un poco eso, porque es que los colibríes son de los animales más esquivos y más tal vez nerviosos que puede haber, y ese comía de tu mano. Cuéntanos Claro que sí. esa, esa sensibilidad de líder. Si nos quieres contar, por ejemplo, esa anécdota. Claro, Jaime, pues imagínate, ese día fue un vendaval, una de las lluvias más intensas, eso que en Kennedy casi nunca llueve, porque la localidad de Kennedy y Bosa son de las localidades más secas, pero en uno de esos vendavales cae un pollito, estaba pelado, un polluelo, cayó del nido por el viento y una estudiante del colegio La Amistad me llama y me dice, Alejandro, es que cayó un polluelito, está pelado, está no sé qué. Yo le dije, mételo entre tu pecho para que no sufra hipotermia. Y yo ya voy y lo recojo a donde me digas. Yo no sabía que era un polluelito de colibrí, yo simplemente un pollito pelado, no tenía ni una plumita, Jaime. Yo lo Ajá. recojo, me lo traigo, empiezo a darle pedacitos de lombriz, me iba por el parque, sacaba pedacitos de lombriz y le empecé a dar. Él ya había abierto sus ojitos, pero era un pollito pelado. Yo déle lombrices todos los días, me abría la boquita y claro, las comisuras labiales abren una boca grandísima y yo échele, échele y él empezó a ponerse gordito, no murió de hipotermia porque los primeros días para mí fue preocupante que él pudiera sobrevivir. Entonces puse un bombillo en una cajita de cartón con unos trapitos y él ahí con el calorcito, entonces no se me murió de frío. Ya con el Ujú. alimento empecé y ya se puso gordito y ya gordito empezó a sacar plumas, pero este berraco pajarito empezó fue a estirársele el pico, Jaime, y las Ujú. plumas que sacan eran plumas verdes y yo, ay Dios, esto no es un pollito de copetón, es un pollito de colibrí. O sea, estaba volviendo carnívoro a un pollito de colibrí. Sin embargo, lo saqué adelante, el otro ya popocho, gordito, hermoso, ya sacó sus plumas y ya me chillaba. Y ahí yo ya sabía, iba y mezclaba mango de azúcar, ese mango Tommy, Sí, y hacía con un pitillo, entonces yo sacaba y como un gotero, él abría la boquita y yo le descargaba de a poquitos, le descargaba de a poquitos, él ya se puso bien gordito, estaba hermoso, me tocó dedicarle una habitación de mi apartamento, pues es que yo amo las plantas, tengo una habitación llena de plantas, en el conjunto, pues imagínense, la señora de las plantas soy yo, la señora de las matas, pero allí era donde vivía el colibrí y el colibrí ya entre las florecitas y cantaba y yo le daba de comer, pero cuando empezó a volar en la habitación y yo le hacía pues con el dedito, él se paraba en el dedo y yo le hacía así, él empezó a aletear, ya fue sí. fortaleciendo las alas, cuando un día resultó volando y ya me veía preparando su alimento y él se me paraba en el hombro, yo le daba de comer, yo tenía que ir a trabajar, Jaime, entonces me tocaba ponerlo en un canguro y yo era la mamá canguro porque cada vez que él chillaba, yo abría el canguro, él abría su piquito, le daba, pero él ya salía a chismosear a ver el exterior. Yo era el guía ambiental, el intérprete ambiental de la Secretaría de Ambiente. Ese día yo estaba con Livia Hernández en la Secretaría, me llamaron a un informe que tenía que hacer y el colibrí se me escapa y empieza a volar por todas las oficinas de primer piso de Secretaría de Ambiente y todo el mundo pues que hacía un colibrí, llego y le silbo y viene y se me para en el hombro y todo el mundo maravillado de que cómo era eso. Pero más loco, Jaime, que yo me iba a caminar con los niños el humedal
y el colibrí se subía a la copa de un árbol de eucalipto, ya volaba lejísimos, ya estaba fuerte, y yo silbaba y él volvía y todos los niños del INEM impresionados de eso, pues tanto que ese video salió en los En medios de redes. comunicación como se volvió viral, ¿no, Jaime? Sí, claro, muchísimas vistas. Como, como 3 millones de vistas en el país y entonces todo el mundo empezó a escribirme al Facebook que cómo había hecho, que cómo, que los primeros auxilios para un colibrí y entonces pues yo les enseñaba, si es una tingua y está fracturada hay que llamar a la unidad móvil de rescate de fauna silvestre de la Secretaría de Ambiente, pero si el ave solo está agotada, dele agüita con endulzada con azúcar morena y entréguenla lo más rápido a un humedal. Y entonces ya me llamaban era a preguntarme, ¿qué hago con este búho que chocó un furgón en la avenida Cali? ¿Qué hago con esta tingua? ¿Qué hago con este colibrí? ¿Qué hago con esta torcaza? ¿Qué hago con esta mirla? Y pues Jaime, tiempo después me tocó rescatar otros 2 colibríes, uno de Mandalay, otro de Castilla, ya tenía yo la experiencia, pero lo más difícil realmente, Jaime, fue entregarlo a la libertad, porque pues uno se encariña, uno ya se siente la mamá de ese colibrí, pero yo me lo llevé, fue para un vivero de flores en Fusa y lo solté y lo empecé a estimular que comiera de las flores solito y él comía flores, pero capturaba mosquitos. Entonces yo ya me di cuenta que no se me iba a dejar morir de hambre. Llegué aquí al humedal y lo entregué a la libertad, y yo como vivo cerca al humedal, este es el momento, Jaime, que todavía Ajá, viene ese colibrí a mi ventana y él quiere meterse por la ventana, pero obvio, yo, entre menos trato uno tenga con ellos, son fauna silvestre que hay que entregar es claro. simplemente a la libertad. Y ha sido de las experiencias más mágicas, maravillosas. Obvio, creo que el colibrío quincha es un mensajero arcoíris, como he tenido la oportunidad de trabajar con el abuelo Suagagua Ingativa Neusa de Suba, con la abuela Blancanieves, con Comba Nimiqueme de Soacha, con el abuelo Gualcalá, con Nemequene, Gualcalá, Comba, con Suagagua, con Sigifredo Rocha Niño, que es de Tunja, con el abuelo Chiratá, entendí que hoy tenemos que ser custodios de la vida, de la naturaleza. Uno cree que una culebrita es fea y por eso cogen y le botan la roca encima sin saber que la serpiente ciega de los Andes es inofensiva, que el Ujú. murciélago podrá ser feo, pero es un ser de vida que merece nuestra protección y entonces creo que esta causa noble de defender los animales es lo que ha llenado de satisfacción nuestro corazón, nuestro proceder y por eso me he encontrado con tan buenos amigos como un Jaime Enríquez, como un Álvaro Ortega de Ajá. Pilcomayo, como un Freddy Rojas, un Miguel Gil, imagínense un Miguel Gil de la Fundación Río Bogotá, una eminencia con el que he tenido la oportunidad de navegar el río, con Vidal, nacimiento del río Bogotá, río en Villapinzón, en el Alto de la Calavera. Entonces creo que nos hemos alimentado de seres de luz, de personas muy valiosas y que le dan cada vez más fuerza a esta convicción de defender los humedales, de educar a los niños y recientemente, Jaime, vengo de ejecutar un PROCEDA, un proceso ciudadano de educación ambiental aquí en Kennedy. Mi objetivo era llegar como a 3.000 estudiantes, pues le cuento que llegamos a más de 9.000 estudiantes, llevé más de 1.200 al páramo Sumapaz y ellos se convierten en esos custodios de un relevo generacional. Bueno, excelente, ¿no? Eso era lo que esperábamos mostrar en esta entrevista, cómo esa sensibilidad logra impactar a las nuevas generaciones. Y lo pudimos ver en ese Proceda y en ese también proyecto de educación ciudadana que estás llevando allá con las instituciones educativas que quedan ahí alrededor del humedal. Esta es una pequeña reseña, también la queríamos hacer a modo de reconocimiento porque a las personas que han trabajado hay que hacerles el reconocimiento
en vida, hay que mostrarlas y que son ejemplo de esa lucha incansable, como ya lo has dicho. Entonces yo sí quisiera ya para ir cerrando, Alejito, un par de preguntas rápidas para decirte, bueno, ¿cómo ves tú el futuro de Colombia a nivel ambiental? ¿Cómo ves esto que acabamos ahorita? Estábamos en la COP 30 y una de las conclusiones de la COP 30 era que había que crear el grupo digamos, de lucha contra las olas de calor. Entonces, es una cosa muy interesante porque ellos decían que se están muriendo 500.000 personas al año por golpes de calor y que hay que reducir el calor por lo menos en un 65% para los próximos 25 años, o sea, en el 2050. Eso parece lejano, eso parece como que pues, no tiene nada que ver con nosotros. Y también dice que la cantidad de dinero que se está gastando, que son billones, en utilizar aires acondicionados para precisamente reducir esos golpes de calor. Entonces, viendo que el humedal está lleno de árboles, se siente la diferencia del calor o de la temperatura en esos, porque yo también soy vecino del humedal y hemos tenido la oportunidad de sentir la temperatura fuera del humedal y dentro del humedal. Entonces, eso que se acabó de hablar en la COP 30 más muchas cosas más en Belén de Pará, que para la fecha de esta entrevista que estamos haciendo está terminando la COP 30. ¿Cómo ves tú eso para Colombia? ¿Qué aplicabilidad puede tener ese joven, ese adolescente que está o que va a ver seguramente esta entrevista y dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para evitar la ola de calor? ¿Cómo me puedo yo sumar a ese grupo con acciones simples, pero cómo puedo hacerlo? Pues Jaime, yo creo que cuando llevo a estos niños a caminar el humedal y les digo, vengan con sus papás a sembrar árboles o vamos a sembrar cerca al colegio la huerta, realmente una de las principales funciones que tienen los árboles es ser el aire acondicionado, porque la sombra genera un microclima. En Colombia tenemos zonas boscosas muy consolidadas en Guainía, Bichada, Baupés, Putumayo, Amazonas, pero también tenemos una deforestación arrasante que está corriendo a diario, que muchos colonos van, incendian la selva para volverlos sitios aptos para la ganadería. Creo que la responsabilidad también está en nuestras fuerzas militares, en el ejército, en la policía, evitar y conservar lo que hoy tenemos. Pero fuera del hecho, a estos niños, a estos estudiantes, es entender que desde la cosmogonía andina, los árboles son seres perfectos, no necesitan moverse para ningún lado para recibir su agua, para recibir su sol. Muchas veces nosotros tenemos es que transformar nuestro entorno inmediato, no irnos por allá a una selva, a proteger la selva, ya no. Tenemos que conservar nuestro entorno inmediato y es ahí donde los invito a que estas jornadas de siembra de árboles que impulsan las alcaldías locales, el Jardín Botánico, la Corporación Autónoma Regional CAR, el Ministerio de Ambiente, empecemos a impulsarlas a participar de forma activa, porque para mí es un orgullo haber sembrado una plantica que me regalaron en el humedal La Conejera, una matica así, y hoy ver que es un árbol que supera los 12 metros de altura, un cedro montana. Es simplemente creer que hay una esperanza de vida. Las islas de calor, yo creo que estamos en tiempos muy difíciles, tiempos apocalípticos, un Donald Trump que viene es guerrerista, armamentos, genocidio en Israel, en Sudán, para sacar oro, la minería extractivista. No es muy alentador el panorama hoy, pero Colombia, como un país intertropical,
está más vulnerable al cambio climático. Y en los páramos ya estamos viendo cómo las zonas boscosas están yendo hacia arriba, están creciendo en altura y le están ganando espacio a los frailejones. Estos guaquis, estos custodios de agua, ya los estamos empezando a poner en un estrés hídrico. Los musgos y líquenes cada vez más secos, los otros, la frontera agrícola, la pérdida de biodiversidad, creo que es un tema urgente y por eso aplaudo que esta gobernanza forestal empiece a robustecerse en nuestro país para que desde nuestros conjuntos de propiedad horizontal, desde nuestros parques de bolsillo, desde nuestros parques metropolitanos, podamos tener zonas boscosas que sirvan de corredores de conectividad ecológica, que mejoran la calidad del aire, porque es que el árbol no solo genera oxígeno, sino que también absorbe polución. Y Ujú. entonces, mi mensaje para los jóvenes, súmense a los colectivos ambientales. En Internet encuentran todas las fechas que propone el Jardín Botánico para siembras de árboles. Miremos cuáles son los proyectos que invierten las alcaldías locales y sumémonos, porque no solo es sembrar el árbol y nos fuimos, sino que ese árbol requiere un mantenimiento. Hay que ponerle teterito, hay que ponerle un tutor, hay que hacerle mantenimiento y es ahí donde la unión hace la fuerza, Jaime. Qué buen mensaje. No, pues eso era lo que queríamos también recoger, ese mensaje, cosas tan simples como no dejar el cargador conectado. Si estamos, por ejemplo, cargando el celular y deja uno el cargador, eso consume energía, eso recalienta el planeta. Son cosas simples, son cosas, el cuidado de los árboles, aprender sobre normas de cómo se tratan los árboles, cómo se podan, cómo se, digamos, manejan, porque todavía tenemos la costumbre de que el árbol o ver el bosque como si fuera un estorbo, por ejemplo, para la ganadería, para todas estas actividades que pensamos que son comerciales y que generan renta. Entonces, pero tenemos que avanzar hacia economías basadas en la naturaleza, lo que llamamos la bioeconomía, y deportes como el canopy, que se exalta, digamos, el valor del árbol, la escalada, cosas de estas, y se ve el árbol que tiene un valor intrínseco por su valor de ser un ser vivo, pero que también puede generar una renta para las personas que viven con él, y todos vivimos tranquilos y todos vivimos en santa paz. El turismo, Jaime, el turismo de Sí, naturaleza después del COVID ha tenido un crecimiento exponencial. Ya la gente prefiere irse a caminar una cascada en lugar de ir a meterse a un centro comercial. Ya hoy la claro. persona quiere ir a subir un páramo, al menos a visitar una laguna, así sea aguantar frío, pero a disfrutar de aire puro. Ya no estamos en los encerramientos de antes. Sin embargo, dos invitaciones. Primera, el taller Lectura, Naturaleza y Color de la Biblioteca El Tintal. Lo fundé en el año 2002. Hoy entonces sacamos binoculares, sacamos lupas, nos vamos con el binocular a identificar el ave, después buscamos la guía de aves, aprendemos el nombre, la época migratoria y sus comportamientos, si es nativo, si es endémico, si es migratorio. Creo que solo se defiende lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Empezar a Claro. conocer es empezar a valorar. Ya después hay una exposición fotográfica, hay talleres de fotografía, hay de impresión, hay de pintura. Creo que ese taller que fundé en el año 2002, Lectura, Naturaleza y Color con Bibliored, con la Biblioteca El Tintal, hoy es uno de los programas más robustos que ha trascendido en el tiempo. Entonces, primera invitación, sábados 10 de la mañana, Biblioteca El Tintal. Retomamos actividades en febrero, en el mes de los humedales, y se nos han sumado aliados como el Centro Comercial Tintal Plaza, la biblioteca y 25 conjuntos del sector Castilla y 25 del sector Tintal o Calandaima. Entonces, cada vez somos más. Segunda Todos. invitación, gracias. Segunda invitación, acaba de llegar Tesla a Colombia y todo Ujú. el mundo cree
que cambiar cada año de carro es la solución. ¿Cuánto litio, cuánto plomo, cuánto cobre se requiere para una batería que tiene una vida útil de 5 años y después es un residuo peligroso? Eso no se trata de estar cambiando de carro, pues una obsolescencia programada. Yo siempre he tenido carros clásicos, carros viejos, carros 4x4, carros, pero imagínense, mi carro anterior tuvo 45 años y lo tiene un coleccionista. Mi otro carrito, el Suzuki, lo tenía hidrógeno, híbrido a hidrógeno. La energía del futuro es el hidrógeno. Y es el hidrógeno, no el hidrógeno gris ni el hidrógeno azul, sino el hidrógeno verde de energías limpias. El hidrógeno es el futuro, es el transporte. Y entonces hoy tengo un carrito de 31 años porque es modelo 94. Pero entonces se trata es de que nosotros no le sigamos creyendo al consumismo desaforado, sino por el contrario, que optimicemos los pocos recursos. La ropa, ¿cuánto contamina la ropa? Nadie menciona que ahorita viene una época navideña y todo el mundo a cambiar y a cambiar y a cambiar de ropa. No es Claro. mejor mirar ropa de segunda que le guste. Hay nuevas economías que funcionan en torno a la sostenibilidad y a la sustentabilidad del planeta. Claro, claro que sí. Finalmente, siempre queremos que también otro tema que se habló en la COP30 y ha sido reiterado y queremos también tu pensamiento sobre los océanos, cómo cuidar los océanos desde las ciudades, porque resulta que los océanos son los que están produciendo más oxígeno, toda, digamos, la biodiversidad del planeta y la vida del planeta prácticamente que también depende de los océanos, pero los vemos por allá lejos y entonces ¿cómo los podemos cuidar? ¿Qué consejo, por ejemplo, un citadino que vive en las grandes ciudades, cómo puede ayudar a cuidar un océano? Gracias por la oportunidad de este mensaje, Jaime. Bueno, no somos conscientes. La mamita cuando nos hace una carnecita frita, el aceite que queda lo estamos arrojando al sifón de nuestra cocina, cuando 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua. No arrojemos aceite por el sifón. Lo podemos disponer en una botellita y hoy los centros comerciales reciben ese aceite con el que hacen biodiesel. Primero, no arrojen lácteos. La leche es algo de lo que más contamina fuentes hídricas. No lo arrojen al sanitario, no lo arrojen al sifón. Los plásticos de un solo uso. Ya existe una ley de protección que es la prohibición de plásticos de un solo uso. Evitemos el uso de icopor, evitemos bolsas plásticas. Hay unas necesarias, listo, pero no nos desbordemos en el uso de estos plásticos. Yo tuve la oportunidad, Jaime, de navegar en varias oportunidades el río Bogotá y nos encontramos con que los preservativos en la calle 26 parecen anémonas bajo el río y todo este látex, ¿cuánto duran nuestros ríos? Entre 300 a 500 años el látex. El preservativo uno lo envuelve en un papel higiénico y lo echa a la caneca y no al inodoro que está generando una gran contaminación. Las más ambientales de nuestra casa es la mamá, la que coge el agua de la lavadora o la que coge el agua de la lavadora para limpiar o la que coge el agua lluvia para regar las plantas. Creo que también está desde nosotros en la ducha. Pongan un balde, y entonces usted se va a duchar, abrió la ducha y esa agua no se va a perder al sifón, sino va a quedar almacenada en ese balde mientras se aclimata su ducha eléctrica o su ducha de calentador a gas. Y esta agüita que está quedando ahí después nos sirve para descargar el sanitario. ¿Y cuánto estaríamos reduciendo el consumo de agua dulce potable? Es que nadie dimensiona que una cisterna son entre 8 a 12 litros de agua dulce potable y es más del 70% de consumo de agua potable en los hogares. Son muchas las estrategias. ¿Masticaste chicle?
No lo escupas al piso porque el sol lo calienta, libera aromas dulces y el pajarito que está por ahí buscando qué boronas dejaron los niños en el descanso, picotean ese chicle, le queda el piquito pegado y no puede volver a alimentarse y muere por inanición. ¿Quién va a pensar que un chicle acaba con la vida de un ave? ¿Quién va a pensar que un aceite contamina 1.000 litros de agua? ¿Quién va a pensar que un plástico puede generar un ahogamiento a un ave? Entonces, creo que son muchas las alternativas que desde la ciudad podemos mitigar para reducir los niveles de contaminación de nuestro río Bogotá, que realmente se llama río Funza, de nuestro Sí, río Magdalena, que se llama Yuma, y de nuestros grandes océanos, que Colombia es privilegiada al tener dos océanos. Pero las tortugas que llegan al Pacífico con las ballenas tienen que llegar a las playas llenas de plásticos. qué Entonces creo tristeza. que todos tenemos una responsabilidad y es el mensaje para cerrar. Muchas gracias, Jaime. Bueno, Alejandro, yo creo que estamos muy agradecidos por este tiempo, por esta conferencia tan enriquecedora y un abrazo gigante. De verdad, Alejo, la invitación, seguiremos seguramente hablando ya de temas en específico, haremos otros diálogos porque esto no para aquí, pero hoy sí queríamos era hacer una semblanza, una reseña de lo que es un líder ambiental para que sea un ejemplo a seguir. Alejo, Un muchas honor. gracias Muchas y gracias. despide de la gente con un mensaje corto de despedida. Vale. Bueno, que el mundo es tan grande y los horizontes tan lejanos que hacen que me sienta diminuto y permanezca en silencio. El silencio no es inactividad. El silencio es mirar al corazón, mirar al pensamiento, reflejarnos en el otro por un mundo mejor. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y para la audiencia, también desde Diálogos Ambientales, un abrazo para todos. Esperamos que esta entrevista haya sido de agrado de toda la gente y que algo nos haya quedado acá en la conciencia. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, Hasta gracias. luego.